debe estar compenetrado de una grande realidad, que no es fácil ser soldado cuando todos te han dejado, nadie te quiere ayudar. Avanza así, no te creas que vas tan solo, al frente va un valiente, que es Cristo el capitán. Avanza así, no te creas que vas tan solo. Cristo el capitán. Él te ha puesto su mano en el arado, debes saber de antemano que no debe regresar. Si regresa es un cobarde y se ha hecho abominable a los ojos de Jehová. Avanza así, no te creas que vas tan solo, al frente va un valiente, que es Cristo el capitán. Capítulo 3 de la epístola a los Gálatas, versículo 3 y 4, dice: para gloria de nuestro gran Señor. Aleluya. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. Aleluya. Levante sus manos y da un gloria a Dios grande. Que suba al cielo y que despierte al que está adormitado. Vamos, a su nombre. Se puede más. A su nombre. Vamos a escuchar a los que están allá arriba. Vamos, a su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, en esta ocasión quiero hablarles acerca del tema ascenso y descenso. Esta palabra ascenso o ascender significa que es el paso o un puesto de categoría o uno superior. Cuando alguien es ascendido, lo están levantando de un lugar más bajo o bajo y lo estaturan en una posición más elevada.
descenso es lo contrario. Es el trayecto desde una posición elevada a otra más baja. Alabado sea el Señor. Realmente la vida cristiana se trata de una batalla, de un camino difícil, y se trata de aquellas personas, o es compuesto este núcleo de hombres y mujeres llamados cristianos, de personas que han sido levantadas, que han sido sacadas de la basura, del muladar, que han sido levantados de la nada, realmente de la nada. Aquí habemos muchos que el Señor nos levantó de la nada. Dentro de la vida cristiana hay gente que llegó arrastrándose, apenas comiendo por ahí unas cuantas tortillas y unos frijoles, pero que fueron fieles y Dios empezó a levantarlos y los estaturó económicamente, que jamás pensaron llegar a tener un carro, una casa. Nunca en sus mentes ni por la mente pasó, porque ellos creían que habían nacido para vivir una vida arrastrada, miserable, arruinada, escasa de todo bien. Pero Dios, que es rico en misericordia, que nos amó con amor eterno y que nos prometió lo que realmente Él ha cumplido, que no es un politiquero, que es alguien que prometió y lo que prometió lo ha cumplido al pie de la letra. Pues a muchos de esos hombres y mujeres de todos los colores y de todas las estirpes del mundo que han llegado a sus caminos, Dios ha hecho algo especial. Dios ha hecho algo especial y los ha levantado de esa miseria económica. Estamos hablando de la miseria económica, de la escasez económica. Alabado sea el Señor. Algunos salían a la calle con zapatos prestados y otros con la suela. Antes de existir aquellos lugares donde venden zapatos hasta de décima vez, de décimo uso. Pero si no había más nada, hay que ponerse eso. Pero eso no es de antaño, eso es nuevo. Eso hace pocos años. Y muchos caminaron con zapatos que la suela ya no les servía. Y llegaban a la casa a quitarse el zapato y el calcetín tenía un hoyo y tenía que botarlos porque ya no le volvían a servir. Estaban dando con un forro encima de zapato y la suela era el calcetín. Pero Dios los levantó. Dios los bendijo. Dios les dio mucho, 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 mucho más de lo que la mente llegó a pensar. Alabado sea Dios. Moral y espiritualmente hablando, es otra historia que cada uno puede contar. Y sabe cómo y de dónde y en qué lugar estaba cuando el Señor lo levantó, cuando el Señor lo salvó,
rompió esas cadenas que lo estaban atando. Cadenas de borrachera, de droga, de vicios. Cadenas de mentira, de engaño, de falsedad, de hipocresía, de brujería, de hechicería, de todo lo horrible y malo. Inmorales, sucios, corruptos, pero que el Señor rompió esas cadenas. Él las rompió, por lo menos las mías las rompió, no sé las suyas, pero las mías las hizo pedazos un día con su poder, con su sangre, y levantó mi vida, mi alma, y me levantó y me puso en un ascenso que nunca esperé ascender. Aleluya. Y desde allí miraba a mis pobres supuestos amigos, desbaratados, destruidos. Muchos de ellos los he buscado en diferentes formas y no existen. Porque esa vida que llevamos muchos de nosotros no era para estar ni de pie ni contando la historia. Era para estar ya sepultados, tragados de los gusanos. Pero por la misericordia de Dios estamos aquí. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Usted está o no está? Así está. Por esa misericordia. Él nos dio ese ascenso y nos subió a lugares celestiales. Nos colocó allí en lugares inmerecidos. ¿Cuál es la historia triste después de eso? Si todos los seres humanos convertidos a Cristo meditaran en lo que puede suceder, en lo que puede ocurrir después de estar allí en un pedestal de honor inmerecido, ocupando un lugar que ninguno merece. Ninguno. Yo no lo merezco. Usted tampoco. Nadie. La historia triste y trágica es caer de ese ascenso otra vez al hoyo profundo, a la letrina de donde el Señor nos sacó, de la lepra inmunda que había en nuestra vida y que el Señor nos limpió y nos sanó. Volver a buscar esa lepra, volver a buscar la inmundicia. Parece extraño, pero fue la historia de la iglesia establecida en Galacia. Y el hombre de Dios, escribiéndoles esta epístola a esa gente, les habla de esa vida honorable, honrosa, inmerecida, y les habla de nuevamente caer en un estado desagradable a Dios. Porque hay un estado del hombre en el cual no puede agradar a Dios. Es un carnudo completo y que solo piensa en la carne y en comer y beber como si fueran antidiluvianos. Y solo piensan en dormir, en comer, en trabajar como máquinas, pero olvidados de Dios.
Y eso es terrible. Y entonces, este hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe diciendo en este capítulo 3, ¿tan necios sois? ¿De verdad son necios? ¿Se volvieron necios? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a parar, a acabar por la carne. ¿Cuál es la vida en el Espíritu? La vida en el Espíritu es donde el hombre tiene la libertad de decidir por su salvación, por su eternidad. Es donde el hombre en su espíritu tiene hambre y sed de Dios. En su espíritu busca la presencia de Dios porque lo necesita. No es que el perdido no lo necesite, lo necesita. No es que una persona en la carne no lo necesite, sí lo necesita. Pero la carne mata. La palabra dice que nuestro Señor nos levantó de la muerte. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Y cuando estamos dentro de esa vida espiritual, entonces el alma se libera, el espíritu se libera para vivir una vida espiritual. ¿Qué es vivir una vida espiritual? Es tener una inclinación, un deseo de leer la palabra, de buscar a Dios, de sacar tiempo para orar, de sacar tiempo para ayunar, de sacar tiempo para Dios y para nuestra alma. En otras palabras, cuando una persona es espiritual, impera lo del espíritu. La prioridad es lo del espíritu. Cuando la persona es espiritual, se esfuerza y no importa que esté cansado del trabajo diario, llega al templo a buscar a Dios. No escatima esfuerzos. Sabe y reconoce que su vida espiritual, su alma, es lo que realmente vale. Lo que realmente vale en esta tierra para nosotros es haber sido salvos. No hay otra cosa más grande que nos haya podido acontecer que haber conocido a Cristo. No hay otra cosa más grande. Y que poder servirle en esa vida espiritual. Entonces la persona espiritual que dejó de ser carnal, esa persona se interesa por las cosas espirituales y busca a Dios por encima de su vida, por encima de sus compromisos, por encima de todo lo que lo ocupa en la tierra, porque todo eso que lo ocupa en la tierra se va a quedar, se va a esfumar, se va a acabar, se va a desaparecer. Y entonces lo que yo tengo de Dios en mi ser será lo único que quedará pendiente y que quedará en pie después de todo. Después de todo, lo único que va a quedar en pie es mi salvación. Mi salvación. Lo demás se acabó. Y si usted hizo una fortuna importante, grande en la tierra, y sus hijos
no sirven a Dios o su familia, a quien les va a dejar esa herencia, la van a desbaratar porque a ellos no les costó, no les importó. Y sin embargo, su alma, ¿a dónde se iría? Porque el afán era lo material, el afán era la carne, el afán era comer y beber y reproducirse, que es las características de los animales. Las características de una persona que sirve a Dios son diferentes. Son diferentes. Alabado sea Dios. Y eso es lo que este hombre de Dios le está hablando a esa iglesia y les está diciendo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. En otras palabras, habiendo servido a Dios en el Espíritu, habiendo llegado al templo en el Espíritu. Usted se ha dado cuenta que hay tiempos duros en la vida de cualquier ser humano. Y cuando llega al templo, no tiene ganas de adorar, no tiene ganas de alabar. Es más, no tenía ni ganas de llegar. Pero llegó. Por la razón que fuera, llegó. Y está en un templo. Y se congrega en un templo. Pero no tiene fuerza ni para adorar. No tiene fuerza ni para doblar las rodillas. No tiene fuerza ni para decir amén, ni siquiera gloria a Dios, ni siquiera nada. Aquí estoy. Pero está de mala gana. ¿Está entendiendo? La vida espiritual es diferente. Cuando la persona vive en el Espíritu, entonces siente la necesidad de alabar y alaba. No es que solamente sienta, alaba, bendice, adora a Dios. Oye la palabra con gozo, con reverencia. Le pide al Señor que le hable. Le pide al Señor que trate con él. A ver cuántos le pidieron en este día hoy que el Señor hablara a su vida. Si uno tiene interés en el Señor, le está pidiendo desde camino, desde el día antes: voy a ir mañana, voy a hacer un esfuerzo, he estado ocupado todos los días, toda la semana. Voy a ir, pero voy a ir a que me hable. Si está en el Espíritu, se goza, así la espada lo hiera, porque para eso es la espada. Así la espada lo golpee, se goza, porque le pidió al Señor que le hablara. Aleluya. Pero dejar ese espíritu, esa vida espiritual, esta gente comenzó por el Espíritu, probaron todo lo que era de la obra espiritual. Y hay gente que ha probado espiritualmente toda la presencia de Dios, se ha movido en ellos, han sido bautizados en el Espíritu Santo, han recibido bendiciones espirituales, muchas y muchas. Sin embargo, la carne y el entorno en que viven, y eso es muy importante, el entorno aún familiar, el entorno de amistades, ese entorno, cuando la persona regresa de un templo, de haber oído la palabra
y entendió que Dios le habló, que Dios le ministró. Cuando llega y se encuentra con aquellas otras personas, son como lo que dice la parábola del sembrador, que la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Esa es una parábola que está haciendo una ilustración de la verdad que se quiere decir. Pero no eran aves. Lo que llega cuando alguien oye la palabra y regresa a su casa, donde su familia, donde sus amigos, donde están sus amistades, empiezan no las aves sino los demonios a arrancarle, a quitarle lo que recibió de Dios. Y algunos a decirle, ¿se da cuenta? Que eso es demasiado duro. Eso no se debiera ni predicar en este tiempo. Es demasiado fuerte. Eso era para 100 años atrás. No, pues no es para 100 años atrás. Eso hace 2000 y tantos años que el Señor estableció su palabra, su obra, estableció su gloriosa obra de la redención, y que ganó la batalla en la cruz del Calvario, y de ahí para acá se estableció un pueblo sobre la tierra, y la palabra ha sido la verdad, fuerte, dura. Los mismos que caminaron con el Señor se lo dijeron personalmente, no le escribieron cartas, se lo dijeron. ¿Qué le dijeron? Maestro, dura es esa palabra que tú hablas. ¿Quién la puede oír? Y dice la Biblia que muchos de los que seguían después de un mensaje se alejaron. Se fueron. No lo podemos soportar. No podemos seguir con ese hombre que predica esa palabra tan dura. Y también sus allegados, sus discípulos, también estaban saliendo a correr. Y el Señor le dijo: y ustedes, les vio cara de desertores, ustedes querer iros también con ellos. El Señor estaba dispuesto a quedarse solo, pero no se iba a quedar solo. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios, la verdad, la oyen los que aman la verdad. El que ama la mentira ni la ama, ni la recibe, ni le gusta. Se pararon y se fueron. Pero allí por el camino, el Espíritu Santo vino sobre Pedro y reaccionó. Y dijo: ¿a quién iremos? ¿Para dónde vamos a coger? ¿Para dónde vamos a agarrar? Y se vino y le dijo: Señor, no tenemos para dónde si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes. Porque la palabra verdadera es para vida eterna. Aquí no nos estamos preparando para un partido de fútbol, ni para ir a hacer una presentación, un show, nada de eso. Nos estamos preparando para ver el rostro del Señor, y para eso se tiene que caer toda cadena, se tiene que caer toda basura, se tiene que sanar la lepra, se tiene que sanar el espíritu, el alma. Levante esas manos y dale gloria al Señor. Definitivamente.
Si no fuera para el cielo, que fuéramos, que nos estuviéramos preparando y entrenando, pues viva cada uno como quiera. Pero como no es así. Pero mire esto, hermano. Habiendo comenzado, habiendo practicado, habiendo gozado, habiendo disfrutado del Espíritu, de la vida espiritual, porque la vida espiritual se goza, se disfruta. Sí, Señor. Un verdadero cristiano no es para andar todo amargado. Todo que solo saluda a uno y al otro ya no lo saluda. A este mira, al otro ya no lo mira. Eso es un amargado. La vida cristiana se disfruta. Yo aprendí a disfrutar de la vida cristiana y hermano, cuando he tenido que salir a otros lugares a visitar la obra, a ministrar, pues sencillamente termina el culto y son las 10:30 y todavía la gente está ahí. Son las 11 de la noche y no se van. Y cualquiera dirá, pero no se cansan. Estamos disfrutando. Disfrutando. No es cuestión de terminar el culto y desapareció y ya nadie lo vio. Me parece que vino el hermanito, me parece que vino la hermanita, pero ya no la volví a ver. ¿Qué se haría? Ya no está. No, la vida cristiana tiene una forma de disfrutarla. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Ese no es un cuento. Es que si se vive la vida espiritual, hay que disfrutarla con el que transita en lo espiritual. A Dios sea la gloria. Lo que les está diciendo es: comenzaron, disfrutaron, vivieron en el espíritu, pero fueron a parar en la carne. Qué terrible. Y mire esta frase que me llama la atención. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, tantas cosas habéis padecido en vano, porque la vida cristiana se tiene que padecer muchas cosas. Muchas cosas se tienen que padecer, pero hay gente que las ha padecido en vano. Pasó difamaciones, pasó calumnias, pasó persecuciones, pasó golpes, pasó crítica, pasó burla, pasó de todo, pero lo perdió. Lo perdió porque después de pasar todas esas cosas duras y difíciles, paró en la carne otra vez. Entonces ustedes sufrieron en vano. Es lo que está diciendo. Ustedes en vano pasaron por todas esas cosas. En vano ayunaban, en vano vigilaban, en vano llegaban a la jornada de oración, en vano. Oh, yo, hermano, yo no quiero perder eso. Yo personalmente no quiero perder eso. Aleluya. Y he pasado por muchas situaciones complicadas, duras, difíciles, de todos los colores, pero no quiero perder eso. No quiero perder mis días de ayuno, no quiero perder las vigilias que he hecho, no quiero perder los esfuerzos, el sacrificio que he hecho. No quiero parar en la carne.
No. Aleluya. Que hemos conocido, hermano, cualquier cantidad de hombres y mujeres, líderes de todas las categorías y estaturas en diferentes organizaciones, unas muy cercanas, otras muy lejanas, pero los hemos conocido. Hemos visto cómo Dios los levantó, los estaturó, los tuvo allí, los bendijo, les dio nombre, les dio todo lo que necesitaron. Pero se cansaron de vivir en el espíritu y se volvieron a la carne. Hoy son unos carnudos, que muchos de ellos perdieron su salvación. Están perdidos. De nada les sirvió tantas cosas que recibieron para perderse eternamente. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Y sí, hermano, este hombre de Dios les habla de estas cosas porque él sabe que también cuando escribe a los romanos en el capítulo 8, verso 7, les está refiriendo la imposibilidad de una persona que vive en la carne y no en el espíritu, que habiendo vivido en la carne vuelve en el espíritu, vuelve a la carne de nuevo, es decir, vuelve a ser gobernado, dirigido, mandado, apasionado por la carne. No es que se salga de la carne, vive dentro de un cuerpo de carne. Pero una cosa es vivir dentro y otra cosa es hacer lo que allí se dice que hay que hacer. Si la persona espiritual no hace lo que la carne dice, no, y hay una batalla de frente. Mire cómo dice Romanos 8, 7 y 8. Dice: por cuanto los designios de la carne, o sea, los caminos o pensamientos o planes de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Está viendo que los designios, los planes, la planificación de la carne está contraria al espíritu y no se sujetan a la ley de Dios. Es decir, la carne planifica lo que le da la gana, independientemente de la ley de Dios, independientemente de lo que Dios dice. Eso dice Dios. Y acuérdense que esa fue la voz de Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando allí en el Edén el diablo a través de aquella serpiente habló con aquella mujer, Eva, le dice: con que Dios ha dicho. Qué terrible, ¿verdad? Con que Dios ha dicho que no coman de ese fruto, de ese árbol. Es que Él sabe que el día que ustedes coman se les van a abrir los ojos. El diablo sabía. ¿Con qué ha dicho Dios? ¿Que van a morir? No, no se mueren. Y el diablo se puso en una contraposición. Es lo que decía de la parábola del sembrador. Que la gente regresa. Usted puede regresar con una bendición a su casa y allá puede haber un contradictor
que le dice, eso que le enseñaron hoy, eso que le dijeron, si es que usted llega a comentar algo de lo que le enseñaron, eso no es cierto, eso no es así. Y ya el diablo impone su propio criterio. Si usted es una persona carnal, débil, todo se lo robó el enemigo y se queda vacío. O si no, el amigo por teléfono le dice, ¿qué tal le fue hoy? Y fue siempre a ese lugar. Claro, despectivamente, refiriéndose a un lugar como estos. Y fue, y me imagino lo que le predicaron. Y me imagino cómo lo volvieron a exhortar, cómo le volvieron a dar. Ellos no dicen espada, sino palo. Eso no es palo. La Biblia no es un palo, es una espada. Y cuando el hombre, la persona le dice, sí, hablaron de tal o cual cosa, se da cuenta, eso no es cierto. Y ahí va por teléfono el veneno. Y hay gente que vive envenenada. Pueden estar bajo una bendición tremenda en un templo, pero llega y le timbra el teléfono y es su amigo y su casi novio. Inseparable. Y le dice, sálgase de ahí, porque eso es veneno. Veneno le está incrustando. El diablo le dijo a aquella mujer, no moriréis. Pero el Señor ya había dicho, el día que coman del fruto de ese árbol, mueren, morirán. Pero el diablo dijo, no es cierto. Que el Señor lo reprenda. Señor lo reprenda. Y mire, hermano, eso es lo que dice la palabra que estamos leyendo. Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pues no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque si la vida cristiana es una vida de carnalidad, que se vive según la carne, no puede agradar a Dios. Porque la carne ordena todas las emociones, todo, dirige a la persona, la conduce, le dice, hoy no vaya al templo, quédese durmiendo, váyase al centro comercial, váyase a pasear a la calle, váyase a vagar. Esa es la carne. El espíritu dice, no, yo necesito a mi Dios, mi alma clama. La carne es un enemigo que tenemos dentro de nosotros y tenemos que aprender a escuchar la voz. La voz de Dios no habla a la carne, la voz de Dios habla al espíritu. Si la persona está en la carne, nunca va a oír la voz de Dios. Lo que oye es la voz de la carne. Y la carne dice, mire, saque por lo menos una semanita de vacaciones. Tanto asistir al culto, ¿no se cansa? La carne le habla de muchas cosas. Aleluya. Enredes en esto, enredes en aquello, enredes en aquello otro. Que eso no es malo. Eso no es nada. Pero la carne no le importa, porque la carne no va a heredar el cielo. El alma, el espíritu están librando una batalla horrible. Alabado sea Dios. Liberándose de la presión de la carne y del mundo. El mundo, el diablo están detrás de la carne.
si logran gobernar la carne, porque la persona no vive una vida en el espíritu, será gobernado por la carne, dirigido por la carne, hará lo que la carne diga. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Y eso es lo que está escrito en en Gálatas 5:17, que usted lo conoce, pero se lo voy a leer. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Esa es una guerra que usted tiene adentro. Su alma quiere ir a adorar a Dios. Su carne dice, no. Y si la mujer con la que usted vive también vive en la carne, entonces son dos carnes que le dice, la suya y la de su mujer. La de su mujer también le dice, no, hoy no quiero ir. O si su marido es un bulto de carne, también la señora quiere buscar a Dios, pero la carne de ella le dice no y la de su marido le dice no. Mire cómo dice esto. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y eso es terrible, porque esa es una batalla real. Aquí no vivimos una burbuja de ilusiones. No, es una realidad. Es una realidad. Alabado sea el Señor. Y es muy triste, hermano, ver personas de las que el Señor levantó un día de la nada y les dio cosas grandes, talentos importantes dentro de la vida cristiana. Les dio talentos, les incluyó en los propósitos divinos, propósitos preciosos, inmerecidos. Verlos de nuevo que caen de lo alto, se bajan de allí, de la postura, del nivel elevado donde el Señor los había puesto, y caen otra vez buscando su miseria, buscando su lepra, buscando su propio fracaso. Eso es triste. Eso es triste para un padre de familia, ver que su hijo, su hija, en lugar de buscar a Dios, está buscando el mundo y está buscando las cosas que lo van a llevar al infierno eterno. Es triste para cualquier familiar suyo, cercano o lejano, que usted lo ve que está perdido, que la muerte lo va a sorprender. Y peor cuando usted sabe, tuvo un accidente y se murió. ¿Y cómo vivía? En adulterio, en fornicación, en robo, en falsedad, en borrachera. Iba borracho, pero no era cristiano. Si es que se había enfriado, dice, y se quería calentar con el alcohol. Se metió una borrachera y tuvo un accidente y murió. Y todavía algunos se atreven a decir, ay, pero yo espero que haya sido salvo. No lo podemos juzgar nosotros, pero sí tenemos el derecho de la duda. Sí, Señor. Alabado sea Dios para siempre. La muerte es sorpresiva y no le va a dar tiempo a nadie de reconciliarse en una condición de esas. Y eso es triste, hermano, porque estaba en lo alto y cayó de nuevo. Pero mire, hermano, que antes de la caída hay unas características que registra
el libro de Proverbios, en el capítulo 16, verso 18, dice, Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Oiga esto, antes de la soberbia, del quebrantamiento, es la soberbia, porque la caída va a traer quebrantamiento, va a traer sufrimientos, padecimientos, cuestiones terribles. Pero antes de esa caída es la soberbia, antes del quebrantamiento, de ser quebrantado, de ser avergonzado, entonces viene la soberbia y la persona empieza a sentir una soberbia, un orgullo, porque también dice, antes de la caída es la altivez de espíritu, se pone altivo su espíritu y su carne se pone soberbia y no admite que nadie le aconseje y no admite que nadie le corrija. Y no admite que nadie le señale nada. Ay del que le señale algo. Cuando la persona no está en ese estado, en esa vida, ya pronto a la caída, próximo a la caída, pues es una persona sencilla, humilde. Cualquiera le puede dar un consejo y se lo acepta, muchas gracias. Pero cuando ya está en el tiempo que ya va a recibir un golpe mortal, no acepta consejo, no acepta porque está soberbio. Todo lo que le digan lo refuta y lo devuelve y es una persona altiva porque está ya el tiempo de su fracaso. La palabra dice que el que reprendido endurece su cerviz, pronto será quebrantado y no habrá para él medicina. La persona que no acepta corrección, que no acepta el consejo, es porque su espíritu está altivo y la carne está soberbia. Y entonces por donde pasa, y eso se mira dentro de una congregación, una persona en ese espíritu ve a alguien y le saca el lado, o no lo saluda, o le deja la mano levantada, o no le habla. En la soberbia. La soberbia está en su carne, y el espíritu se volvió altivo. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Y luego viene esa miseria temporal o eterna. Esa miseria temporal o eterna. Porque hay gente que se ha librado después de un golpe fuerte que han recibido de parte de Dios para que se acomoden, para que se arreglen. Han logrado reaccionar y reflexionar, se han humillado y Dios ha tenido misericordia, pero no todos corren con esa bendición. ¿Y sabe por qué? Porque la soberbia, la altivez impide que la persona se humille. Una persona altiva no se va a humillar delante de nadie, y menos de Dios. Y entonces muchos de esos, y le voy a dar este ejemplo, hay muchísimos ejemplos, pero busque la palabra ahí en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, y usted se da cuenta de una de estas historias terribles, hermano, terribles, lamentables y muy tristes a la vez,
Porque hay gente que recibe el golpe y se humilla. Pero hay otros que reciben el golpe y siguen en una contraposición. Segundo libro de las Crónicas 26. Hay otros que siguen en una contraposición y no se humillan delante de Dios, ni tampoco humillan su corazón. Y entonces eso ya no se convierte en algo temporal, sino eterno. Y aunque usted llore y ayune por alguien y le aconseje, lo oye, pero da la vuelta a la espalda suya y la persona dice, estará pensando que yo me voy a humillar, que yo voy, a mí no, a nadie, aquí soy yo. Es la voz de la carne llena de altivez, el espíritu altivo. Alabado sea Dios. Mire, le voy a leer esto que muchos de ustedes lo saben, pero que tiene una enseñanza tremendamente grande para nuestra vida. Dice la palabra en el verso 3 del capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Jocolías de Jerusalén. Y dice el verso 4: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Verso 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Dios lo bendijo, lo levantó, lo estaturó, lo prosperó, le dio muchísimas cosas importantes en su vida. Dios lo bendijo y lo prosperó.